Buenos días a todos, bienvenidos a este taller de gestión de seguridad de procesos, el segundo. El tema que vamos a tratar hoy es cultura de seguridad. Bueno, tenemos el gusto de tener con nosotros a tres de nuestros socios. Eh, bueno, primero Raúl Manga, gerente de seguridad industrial y proceso de Temalito Clean, que va a empezar con una presentación sobre los aspectos más generales y teóricos que tienen que ver con cultura de seguridad. Luego tenemos a Mario Gianbruno, experto y referente en cultura de seguridad en Pan American Energy, que nos va a hablar más de cómo aplicaron dentro de la empresa, bueno, políticas de cultura de seguridad justamente, y va a moderar la sesión de preguntas y respuestas que posterior a las presentaciones disparadoras, Eduardo Di Constanzo, gerente de calidad, seguridad, salud y ambiente de Transportadora Gas del Norte, TGN. Em, bueno, esta actividad entonces va a empezar por unas 45 minutos de presentación y después vamos a tener un rato largo, unas 45 minutos máximo también, para preguntas y respuestas. Em, Dentro de la herramienta de Teams tienen un iconito justamente de preguntas y respuestas arriba. Y ahí no duden en escribir sus dudas y luego compartiremos las preguntas a los disertantes para que sean contestadas. Em, Esta actividad está grabada. Luego de la, de la actividad recibirán por mail las presentaciones y un enlace a la grabación. Creo que no tengo nada más para decir, así que Raúl, te dejo la palabra y ya arrancamos. Gracias, Tiffen. Buenos días con todos. Un placer para mí en primera persona y entiendo también para mis amigos y colegas poder participar y estar con ustedes aquí y sobre todo intercambiar conocimiento y experiencia desde las perspectivas que cada uno de nosotros podamos tener. Permítanme, por favor, compartirles una breve presentación. Les agradecería simplemente que me confirmen, Tiffen, si es que se logra ver bien. Sí, perfecto. Perfecto. Y comenzamos un poco con este conversatorio. Clima y cultura de seguridad son dos términos que hoy por hoy en la industria y en general en el sector nuestro de la seguridad y el medio ambiente se tornan muy cotidianos. Escuchamos mucho hablar de culturas sólidas, de culturas débiles, de que todo lo que sucede es por culpa de el clima y la cultura. Trataremos de entender hoy un poco por qué hablan así y realmente qué es clima, qué es cultura, cómo interactúan y para qué nos sirven. Brevemente les hablaré un poco de tema Litoclean, luego hablaremos un poco de lo que es el clima, algo de cultura, cómo interaccionan y finalmente lo que nos trae hoy aquí, cómo la cultura y la gestión de la seguridad de los procesos interactúan en el día a día de nuestras operaciones. Tema Litoclean es un grupo empresarial compuesto por dos empresas hermanas. Tema, que se encarga de ver la parte de seguridad y medio ambiente, y Litoclean, que es el hermano menor de la compañía, especializado en toda la gestión de investigación y remediación de suelos y en realidad de emplazamientos que puedan estar contaminados. Tenemos un poco más de 30 años de experiencia desarrollando actividad de consultoría, de gestión y de acompañamiento permanente a nuestros clientes en estas ramas. Bien, vamos al meollo del asunto. Veremos un poco, como les decía, qué es el clima de seguridad. Compararemos versus el concepto de lo que es cultura de seguridad, dos conceptos que en algún momento interactúan y que tal vez no queda muy claro la interacción y la diferencia.
Por eso es que veremos cómo interactúan y finalmente qué tiene que ver el Process Safety Management en todo esto del clima y la cultura. La cultura es el conocimiento de lo mejor que se ha dicho y pensado en el mundo. Esto lo dijo Matthew Arnold, un escritor y poeta del siglo XVII, pensando en que todo aquello, todo este conocimiento que se pueda recopilar y que sea lo mejor que se ha pensado y escrito en el mundo, nos puede servir. Todo este concepto de hace algunos siglos atrás se extrapola hacia la realidad de hoy y específicamente en nuestras industrias. El clima de seguridad. El clima de seguridad está asociado a la percepción, a lo que yo veo, a lo que yo entiendo y a lo que yo siento y percibo de mi organización. La percepción es real incluso cuando no es realidad. Esto lo dijo Edward de Bono, un escritor, politólogo, filósofo que se encargó de estudiar un poco este tema. La percepción es real, ojo, incluso cuando no es realidad. De aquí la importancia del clima. Lo que yo percibo del ambiente en el que me desenvuelvo es muy, muy importante, aunque tal vez no sea la realidad exacta. Entonces, ¿qué es el clima de seguridad? Son las percepciones compartidas de los trabajadores dentro de una organización. ¿Asociadas a qué? A las políticas de seguridad, a los procedimientos de seguridad y cómo estos se desarrollan y se desenvuelven, y a las prácticas de seguridad. Es decir, es una foto del momento en cuanto a cómo los trabajadores percibimos que se gestiona la seguridad dentro de nuestra organización. Este clima puede desarrollarse en una serie de dimensiones, que no necesariamente son las únicas y absolutas, pero me ayudan para entender cómo es que el clima se desarrolla dentro de una organización. La percepción que nosotros tenemos de la gestión de seguridad está asociada a qué prioridad se le da a la gestión de seguridad dentro de nuestro día a día. ¿Qué tan prioritario es hablar de seguridad dentro de nuestra organización y dentro de nuestras actividades? ¿Qué tan empoderados están los trabajadores y la línea de mando y la supervisión en cuanto a ejercer el tema de seguridad dentro de las instalaciones y de las actividades? El compromiso que se ve de la organización, de los trabajadores, de la línea de mando en cuanto a la gestión de la seguridad dentro de nuestras actividades del día a día. La comunicación, cómo se comunican los temas de seguridad dentro de la organización, dentro de las operaciones, se le da el tiempo necesario, quiénes son los que comunican estos temas y qué herramientas utilizan. La confianza. La gestión de seguridad basado en un clima de confianza, es decir, como trabajador, ¿puedo hablar libremente de la seguridad? ¿Puedo hablar libremente de los problemas y de las cosas buenas que se identifican dentro de la organización en materia de seguridad? La tolerabilidad de riesgo, esto es importantísimo. ¿Qué tanto tolera nuestra organización en cuanto a riesgo? ¿Estamos dispuestos a arriesgar mucho? ¿Estamos dispuestos a arriesgar poco? ¿Somos consecuentes con esto? Y la justicia en cuanto a la seguridad. Este parámetro o esta dimensión es importantísima porque cómo perciben los trabajadores que la justicia en temas de seguridad dentro de la organización se desarrolla, dice mucho de la posterior cultura. Entonces, como les decía, el clima está asociado a la percepción que cada uno de los colaboradores tienen en función de estas dimensiones y de la gestión de la seguridad dentro de la organización. Ahora hablemos un poco de cultura. La cultura está asociada ya a los valores y creencias propias de una organización. La cultura es el ejercicio profundo de la identidad, lo dijo Julio Cortázar, el escritor argentino. Es decir, el ejercicio profundo de estos valores y creencias que tenemos ya no como individuos, ya no como personas individuales, sino como organizaciones, como empresas. ¿Qué es la cultura de seguridad? Son los valores y creencias compartidas de una organización en materia de seguridad. Aquí se nos vienen a la mente estas frases. Saltarse procedimientos es más eficiente. Si nos toca, hablando de accidentes. La seguridad es responsabilidad del área de seguridad. La seguridad es importante.
Todos estos cuestionamientos que nos hacemos como organización forman parte de la cultura de seguridad dentro de nuestras compañías y determinan cómo es que se gestiona el HSE tradicional dentro de nuestras actividades rutinarias. Existen niveles de cultura de seguridad asociados a cómo es que se vienen gestionando dentro de una organización. Para esto utilizaremos la escala de Hudson, que nos habla de un nivel de madurez de cultura patológico, es decir, no existe cultura de seguridad. La seguridad no es parte de la organización y si se tiene que hablar de ella, pues se hace de manera casi desinteresada y en función de un temor propio de que si no lo hago, algo puede pasar. Un estadio de cultura reactivo. Ya lo tomo en cuenta, pero reacciono frente a una asociación de eventos. Es decir, si tengo que hablar de seguridad, lo hago porque algo ocurrió. Reacciono, soy reactivo frente a un evento ocurrido. Un estadio ya un poco superior, calculador. Tengo procedimientos escritos, tengo algunos estándares que me permiten gestionar la cultura, pero son muy escasos. Y si los aplico son porque realmente es parte del sistema de gestión y pues no me queda otra que tener que hacerlo. Un estadio proactivo en el que la gestión de cultura de seguridad y el HSE en general ya es parte de mi sistema de gestión. Lo desarrollo, lo llevo adelante, tengo información asociada y relacionada y trato de inculcarlo dentro de la organización. Y finalmente un estadio generativo. Ya no solo aplico, sino comienzo a generar información y conocimiento a partir de todo mi sistema de gestión y de toda la gestión de cultura de seguridad dentro de la organización. ¿En pro de qué? De la mejora continua. A lo largo de esta escala podemos movernos de manera infinita. Entiendo que hay muchas organizaciones que se entenderán o que se encontrarán y sabrán en un estado patológico, otras en un estado generativo, otras en un estado calculador, pero lo importante es que sepamos definir el norte, el horizonte hacia el cual queremos ir como organizaciones. Clima y cultura, ¿cómo es que interactúan? Una cultura de seguridad con ciertas creencias y actitudes afectará cómo los miembros de la organización actúan y perciben la seguridad, es decir, el clima de seguridad. La percepción y los valores interactúan de manera directa, es decir, los valores que tenga una organización en función del HSE será aquello que me da a mí como trabajador la percepción de cómo todo este sistema interactúa y se embebe dentro del día a día. Esto es clima y esto es cultura, y como se dan cuenta, interactúan de manera directa y permanente. Y bien, ¿cómo es que se interactúa o cómo es que se relaciona el tema de cultura de seguridad con el modelo de gestión de seguridad de proceso? Dentro de los muchos modelos que existen hoy por hoy, americanos, europeos, algunos ya traídos hacia la realidad latinoamericana y aplicado dentro de muchos procesos, nos insiste en que existe un pilar fundamental y básico para la gestión de la seguridad de los procesos, que es el compromiso con esta, el compromiso con la seguridad de los procesos. Posiblemente es el pilar de habilidades y de gestión más blando que existe dentro del sistema, pero que soporta en cuanto a comportamiento al desarrollo de todos los demás elementos. Y el primer elemento de este pilar es el compromiso o la cultura de la seguridad de los procesos. ¿Y qué nos dice este modelo en cuanto a la gestión de la cultura? Pues que la cultura es la combinación del grupo de valores y comportamientos que determinan la manera en que la seguridad de los procesos es gestionada. Si se dan cuenta, todo el concepto, desde el más puro de cultura, que era el aprendizaje de todo lo mejor que viene en el mundo, hasta la interacción con el clima y la aplicación directamente en el modelo de gestión de seguridad de procesos, nos habla de valores y comportamientos como organización. El modelo del PCM nos habla y nos dice una frase que a mí me dejó muy marcado y que me gusta siempre traer la colación en este tema. Mi nivel de cultura está medido en función de lo que hago cuando nadie me ve. Y dentro de las organizaciones esto es muy importante recalcarlo. Cómo nos comportamos en el día a día de manera inherente
de manera propia y sin que nadie nos fiscalice. Una vez que logremos que los valores asociados a cultura se gestionen de esta manera, pues podremos decir que el tema cultural o que la gestión de HSE es parte de nuestro ADN como organización. Finalmente, para terminar, les dejo una reflexión en cuanto a qué y cómo. ¿Cómo debemos medir la cultura de seguridad? ¿Cómo debemos afrontar la cultura de seguridad? Esa es una pregunta que permanentemente escucho en las organizaciones y en las empresas en las que tenemos oportunidad de interactuar en temas de cultura de seguridad. Todos se preocupan de cómo, qué herramientas hay, qué niveles de medición hay, qué escalas puedo utilizar, qué método puedo utilizar. Pero muy poco he escuchado por qué y para qué quiero medir mi nivel de cultura de seguridad. Ese es el primer paso. Una vez que tengamos claro por qué y para qué quiero hacerlo, el cómo saldrá inmediatamente. Existen muchas metodologías y muchas formas de gestionarlo, pero como compañías los invito a identificar el norte, el por qué y para qué quiero gestionar la cultura de seguridad. A grandes rasgos, la parte teórica y la parte general de los conceptos va por aquí. Ahora, Mario nos mostrará un poco cómo toda esta parte general y teórica de gestión la aplican en el día a día dentro de una organización grande, compleja y con muchos retos. Mario, te cedo la palabra. Bueno, gracias Raúl. Yo lo primero que voy a hacer es compartir una presentación y por favor les pido si me pueden confirmar que la están viendo, de manera de que podamos avanzar en este sentido, ¿no? Por favor avísenme si la están viendo. Perfecto, Sí, Mario. la vemos bien, sí. Bueno, excelente. En primer lugar, me gustaría agradecer a Tiffen y en su nombre a Arpel por la oportunidad que nos están brindando. Y en segundo lugar, decirles que la verdad estoy muy complacido y entusiasmado además de poder compartir con ustedes algunas experiencias que hemos hecho en los últimos años y bueno, simplemente sin hacer juicio de valor, mostrarles en dónde creemos que hemos avanzado y en todo caso luego si da la oportunidad a que nos hagan consultas, que a lo mejor todavía eso es más rico que lo que nosotros podamos presentar en los próximos minutos, ¿no? Déjenme primero que les cuente un poquito acerca de Pan American Energy. Seguramente muchos de ustedes la conocen, pero como dice una benemérita acá en Argentina, el público se renueva y entonces a lo mejor vale la pena hacer como un rápido repaso. Pan American Energy es una compañía de energía integrada, así lo entendemos nosotros, y que además evoluciona. ¿Por qué digo que es una compañía de energía integrada? Bueno, porque nuestras operaciones comienzan con la exploración, extracción y producción de petróleo y gas. Luego tenemos instancias de refinado de ese producto que se produce y finalmente ofrecemos combustibles a nuestros clientes. Nuestra marca es Action. Em, Tenemos operaciones en diferentes provincias en nuestro país, en Argentina, básicamente onshore, y esto implica operaciones en Chubut, en Neuquén, incluye Vaca Muerta, en Salta, y después tenemos nuestra destilería en la ciudad de Campana, y alrededor de unas 60 estaciones de servicio que son propias y un total de la red que llega a unas 600. Por el lado de la evolución, me gustaría mencionarles, además quería también mencionarles que tenemos operaciones en México, esas son operaciones offshore. Por el concepto de evolucionar, me gustaría mencionarles que
La compañía tiene diferentes producciones de energía renovable, básicamente eólica. Hay varios parques ya instalados en Argentina y estamos desarrollando un proyecto importante en el norte de Brasil. Somos unas 5.000 personas que trabajamos en la compañía y alrededor de unos 15.000 que colaboran con nosotros en diferentes compañías que nos prestan servicios. Bueno, así de rápido lo que quería mencionarles. Luego decirles que dentro de este marco del conversatorio de cultura de seguridad, nosotros vamos a conversar ahora un ratito, o les voy a compartir alguna experiencia asociada a un proceso de optimización que llevamos adelante de una herramienta que llamamos TOS. Esto es técnicas de observación y seguridad, así lo llamamos, ¿no? Yo no voy a abundar porque todas las compañías tienen en diferentes formatos este tipo de observaciones de seguridad. Simplemente decirles que nosotros entendemos este proceso básicamente integrado en dos actividades. Una actividad es la observación de personas realizando tareas y la idea es tratar de detectar desvíos en esas observaciones. Y por otro lado, un abordaje prolijo y profundo de esas personas que fueron detectadas o haciendo muy bien sus tareas o cometiendo algún desvío a través de la conversación. ¿Por qué hago hincapié en también la parte que tiene que ver con hacer bien las tareas? Porque después vamos a mencionar un poquito acerca de nuestro modelo de cultura de seguridad, pero ustedes ahí van a ver que algo voy a mencionar acerca de la cultura justa. Y en última instancia, un proceso de cultura justa también se basa o tiene pilares en el reconocimiento, ¿no?, de las tareas bien hechas. Muy bien. Antes de meternos específicamente en el desarrollo de esta optimización, sí quiero comentarles que nosotros tenemos un modelo de cultura de seguridad basado en algunos atributos y está inspirado y diseñado en las organizaciones de alta confiabilidad. Esto es, se conocen como HRO y proviene del inglés, significa High Reliability Organizations. Hay mucha experiencia hecha a este respecto. Nosotros acá no estamos inventando nada, simplemente adoptando prácticas de excelencia a nivel global, internacional. Y como también mencionó Raúl, en más de una oportunidad habló de percepciones y habló de procesos de mejora continua. Bueno, justamente, ¿no? Cualquier modelo va a partir o debería basarse en lo que las personas perciben, sienten a través de sus emociones respecto de cómo una compañía o una organización gestiona su seguridad. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es presentarles nuestro modelo en términos de atributos, como dije recién, o constantes vitales de seguridad, o drivers, como también se lo suele conocer. No voy a profundizar por razones de tiempo. A lo mejor tengamos otra oportunidad en el futuro para poder hablar un poco más acerca de cada uno de estos atributos, pero la idea que pretendo transmitir es que cada uno de estos atributos tiene descriptores y esos descriptores luego se traducen en herramientas de aplicación que ayudan a evolucionar la madurez de una cultura de seguridad dentro de una cultura organizativa. El primer atributo, esto no tiene un orden determinado, simplemente para contarlo de alguna manera, tiene que ver con cómo la organización se ocupa de estar informada, ¿no?, de las cosas que acontecen en el día a día, cómo una organización aprende a partir de los eventos que le acontecen, a partir del desarrollo de competencias, a partir de los aprendizajes que se pueden potenciar dentro y fuera de la compañía. Mencioné antes esto de una organización justa y básicamente, en dos palabras, aquí se trata de reconocer aquello que hay que reconocer
y sancionar aquello que sea necesario sancionar. Por supuesto que requiere de protocolos, requiere de acuerdos, porque acá intervienen diferentes partes, ¿no? Entre ellos los sindicatos. Un fuerte liderazgo en seguridad, que también tiene sus descriptores, un alto sentido de la vulnerabilidad. Esto tiene que ver básicamente con la idea de que somos vulnerables, ¿no? Y cuando se empieza a perder este sentido de vulnerabilidad, se empieza a transitar un campo riesgoso, y nosotros tenemos experiencia en eso, ¿no? La experiencia de BP en la plataforma Deepwater Horizon, claramente es un ejemplo de este desvío asociado a la vulnerabilidad. Una organización flexible tiene que ver con la capacidad que tiene una organización en términos de operación segura y ambientalmente responsable para adaptarse a las necesidades de los negocios, de los mercados, los vaivenes que van aconteciendo, y en estos términos un justo equilibrio entre la seguridad técnica, uno podría decir, y la habilitación en términos de liderazgo situacional a los diferentes niveles de organización para liderar determinados temas. Por último y rápidamente, no sería posible imaginarse, al menos en nuestro tipo de organización, un proceso de cultura de seguridad que vaya madurando si no hay detrás un buen proceso sistémico de gestión de nuestros contratistas, ¿no? Refuerzo la idea que presentó Raúl. Cualquiera de estas iniciativas son procesos de mejora continua, básicamente. No voy a abundar en esos detalles porque seguramente cualquiera de las compañías de las que ustedes forman parte tienen sistemas de gestión y mucho se habla sobre esto, ¿no? Presentado así muy rápidamente los 7 atributos o constantes vitales o drivers, como mencioné, ahora sí me gustaría empezar a contarles una de las experiencias que nosotros llevamos adelante dentro de un esquema del cual ahora voy a detallar algunas particularidades. Primero contarles cómo se originó este proyecto. Bueno, nosotros arrancamos en términos de proceso de mejora continua, tratando de establecer una línea de base en términos de entender a través de las percepciones que nos pudiesen contar las personas, cuál es cuál era, mejor dicho, nuestro nivel de madurez en cuanto a cultura de seguridad. Además de lo que mencionó Raúl respecto de cómo se puede definir cultura de seguridad, hay diferentes maneras de hacerlo. A mí siempre me gusta tratar de compartir un pensamiento, ¿no? Para nosotros, cultura de seguridad no es otra cosa eh, que el lugar que la cultura organizativa le da a seguridad. En la medida que uno pueda detectar estos hábitos, ¿no? Positivos o no tanto, eso nos va a dar alguna primera aproximación de cuál es nuestro nivel de madurez. Entonces, a partir de un diagnóstico que nosotros llamamos encuesta de cultura de seguridad, básicamente esta encuesta está basada en una serie de consultas, de percepciones, como dije, de una serie de preguntas basadas en los descriptores que a su vez están enfocados en cada uno de nuestros atributos. A partir de eso tuvimos algunos resultados en términos, por un lado, diría, de aquellas fortalezas que tenemos y oportunidades de mejora. Un emergente de este diagnóstico fue herramientas de observación, que es lo que un poco más quiero contarles. ¿Qué antecedente puedo mencionarles? 35.000 observaciones al año aproximadamente, poco más del 50% con poco aporte relevante, y esto traducido en esfuerzos, ¿no?
cerca de 6.000 horas al año o puesto en días unos 745 días. ¿Qué vemos? Ustedes verán ahí arriba una torta en términos de cómo eran los aportes, ¿no? Sí, y básicamente el 51%, un poco más de la mitad, de bajos aportes. Entonces, nos empezamos a plantear preguntas, ¿no? Que dieron un poco origen a este proyecto. ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Por qué observamos lo que observamos? ¿Para qué sirve lo que estamos observando? Y realmente si lo que estamos observando está relacionado con aquellos incidentes de mayor gravedad. Y por último, y muy importante, ¿qué hacemos con la información que recogemos de esas observaciones? En términos de lo que nosotros entendemos como círculo virtuoso, permítanme decirles que nosotros gestionamos por procesos simplificando mucho lo que es un proceso, diría que son actividades de transformación que tienen inputs y que tienen outputs, esto es, ingresos y salidas. Para encontrar alguna lógica, les cuento un proceso que nosotros tenemos que se llama investigación de incidentes. Obviamente, cuál es el input, los eventos que nos acontecen, cuál es el output, causas, y relacionadas con consecuencias, con sospechosos y precursores. Esto voy a contar un poquitito más adelante. El output de este proceso es input para nuestro proceso de técnicas de observación de seguridad. Actividades de transformación dan outputs que luego se transforman en inputs de otros procesos y así este círculo virtuoso. Dentro del proceso de TOS, ¿qué es lo que estábamos observando? Ustedes fíjense que acá hay recuadrado dos familias de desvíos, equipos de protección personal, orden y limpieza, y cuando empezamos a mirar qué aporte nos estaban dando este tipo de observaciones, fíjense ustedes que este tipo de desvíos en equipos de protección personal, orden y limpieza, no habían sido fuentes de accidentes que revistieran algún grado de gravedad en los últimos 10 años. Entonces, esto fue como un gran hallazgo para nosotros. Y entonces, solamente para poner un ejemplo de qué estaba pasando, una situación degradada en términos de acciones asociadas, título, ¿no? Se observa que se está excavando con retroespalas sin detección de interferencias ni cateo. Bueno, el abordaje de personas era a través de la conversación, como dije al principio, y básicamente la estrategia se basaba en la confianza en que la situación se resolvía hablando. Respecto de la explotación de datos, solo era efectos descriptivos. No hacíamos mucho más con eso que describir lo que nos estaba pasando. Entonces nos trazamos dos objetivos para este proyecto. Uno, calibrar el tipo de observación y el abordaje de las personas. Recuerden que mencioné al principio dos actividades, técnicas de observación y técnicas de abordaje de personas. Básicamente calibrarlas en términos de direccionarlas a incidencia en aquellos riesgos que para nosotros eran de mayor impacto y focalizarlas, por supuesto, en aquellos desvíos más críticos. La idea detrás de esto, o la estrategia detrás de esto, es dar una respuesta concreta a los problemas reales que se presentaban en la organización y que además eran reiterativos. El segundo objetivo, mejorar el aprovechamiento o rendimiento de esa información a través de algunas herramientas de intervención, explotación de datos y priorización en las inversiones, no tanto de recursos humanos como económicos. En última instancia, nuestro objetivo final era poner a disposición de la organización información empírica de alto valor agregado. Entonces, basado en estos dos objetivos, les cuento un poquitito el asociado a la incidencia de los riesgos de mayor impacto. Entonces, un pensamiento importante a tener en cuenta es que para poder focalizarse en estos riesgos de mayor impacto, primero hay que conocerlos. Entonces, dentro de la secuencia, les voy a contar 4, al menos cómo lo diseñamos nosotros. Primero, una explotación de nuestra base de datos de seguridad en términos de consecuencias potenciales, definición o priorización de esas consecuencias potenciales, a eso lo llamamos sospechosos, definición de iniciadores, que son indicadores
que uno puede capturar a partir de estas observaciones, y a eso lo llamamos precursores. Y por último, un proceso sistémico de calibración para poder capturar y medir aquellos desvíos en forma sistémica, como dije. Dos palabras acerca de qué entendemos nosotros como consecuencias potenciales, sospechosos y precursores. Las consecuencias potenciales es un agrupamiento, ¿no? Y asociado al criterio que cada organización desee abordar. Los sospechosos son esas consecuencias potenciales que por la frecuencia que tienen merecen ser tomadas en consideración o priorizadas por la organización, y por otro lado tener un control o monitoreo más ajustado, ¿no? Y los precursores están asociados a los sospechosos y básicamente son condiciones o situaciones operativas que se fueron degradando a lo largo del tiempo. Esto está asociado a un marco de referencia que se llama deriva práctica, y tiene que ver con la idea de que uno diseña un proceso en la teoría y a lo largo del tiempo, producto de los hábitos o vicios que vamos teniendo como organizaciones, se van produciendo como micro desvíos, y en la medida que no se capturan en forma temprana, bueno, pueden terminar desembocando en consecuencias de diferente gravedad, ¿no? ¿Cómo llevamos adelante este proceso de identificar consecuencias potenciales? Bueno, hicimos una explotación de datos de nuestra base de accidentología en términos de 8 años. El periodo puede ser variado, nosotros tomamos 8 años, en términos de severidad potencial. Y bueno, la clasificación que hicimos fue de 1 a 3, y entonces a partir de esas consecuencias potenciales identificamos sospechosos. Es muy importante acá entender que para poder identificar sospechosos se necesita primero armar un glosario en términos de taxonomía para poder hacer esta clasificación. Esto es trabajoso, pero da buenos resultados, al menos en nuestra experiencia. Y ese glosario de taxonomía básicamente tiene que estar enfocado en tipos de consecuencias potenciales y de las actividades que cada organización lleva adelante. Identificado estos sospechosos, hay que identificar precursores. Acuérdense que eran estos marcadores o descriptores, como dije anteriormente, y acá un ejemplo práctico para poder entenderlo un poco mejor. El sospechoso, atrapamiento entre objetos pesados. Acuérdense que viene de este proceso de definir consecuencias potenciales. Y dentro de esos sospechosos, algunos precursores, estos no son todos, son algunos de los que identificamos en nuestra operación: demarcación inadecuada de la maniobra, intrusión a una zona demarcada, cruce de línea de fuego en la maniobra, presencia de equipos sin alarmas de retroceso. Esta lista, por supuesto, es mucho más larga. Solo a los efectos de entender un poco el ejemplo, tratar de entender este hilo conductor, ¿no? Se analizan las consecuencias potenciales a partir de una base de accidentología, se identifican sospechosos, que son aquellas consecuencias potenciales a las que la organización desea prestarle mayor atención y monitorear, y por último, identificar precursores asociados a esos sospechosos. Una vez que uno definió todo esto que acabo de mencionar, consecuencias potenciales, sospechosos y precursores, entonces viene el momento de poder capturar y medir, y para eso lo que hicimos fue calibrar esta tarjeta de observación. Acuérdense que al principio mostré una que era asociada a familia de desvíos. Bueno, acá lo que hicimos fue, nosotros nos movemos en ambientes SAP, y entonces se desarrollaron PDF interactivos donde los observadores ingresan y cargan la información asociada a una observación, y cuáles fueron las acciones que se pudieron llevar adelante. Acá muestro un ejemplo de guía de sospechosos, que además es dinámica, ¿no? En función de nuevas explotaciones de datos de accidentología. Acá muestro algunos de ellos: atrapamiento de partes del cuerpo, aprisionamiento entre objetos pesados, bueno, caída de objetos, accidentes vehiculares. En nuestra industria
los accidentes o incidentes vehiculares tienen un peso sustantivo, y además está clasificado como un riesgo principal o mayor, ¿no? Por la cantidad de kilómetros que se recorren en el año. Respecto del objetivo 2, que tenía que ver con mejorar este aprovechamiento, rendimiento de la información capturada, nosotros lo que hicimos fue definir criterios de atención sobre algún tipo de observaciones y por otro lado, criterios de captura para el análisis por parte de nuestra área, ¿no? El área de seguridad. Acá muestro parte de esto, ¿no? Por un lado, evaluar qué niveles, niveles de situación que se observaron, por otro lado, si pudo ser resuelto o no. Luego hay una matriz de doble entrada en función del tipo de riesgo y cómo pudo haber sido resuelto o no. Y en función de esta matriz y algunos algoritmos que se utilizan a través de sistemas de inteligencia aplicada, entonces podemos, por decirlo así, categorizar dónde poner los mayores esfuerzos y cómo sería el nivel de respuesta frente a determinados tipos de desvío, ¿no? Para dar un ejemplo, el color negro implica una revisión obligatoria, además un envío inmediato y una respuesta también inmediata espera la organización de los responsables del área donde se detectó ese desvío para tomar acciones de bloqueo como mínimo, ¿no? Por otro lado, en términos de mejorar este aprovechamiento y rendimiento, encontramos que había como 3 bloques, o diseñamos y luego vimos que hemos sido exitosos en este sentido, respecto de definir e implementar un proceso sistémico para poder analizar todo esto, conformar un equipo de trabajo y para eso hubo que asegurarle una serie de competencias y por otro lado hacer una explotación de esa información que por supuesto, como dije antes, está básicamente asociada a precursores, ¿no? En función de algún criterio de severidad que establecimos y por otro lado, tratar de clasificar según el sospechoso y el precursor que aplique. Acá muestro una parte de cómo es nuestro flujograma en términos del observador y el analista de seguridad ambiente y gestión de riesgo, así se llama nuestra área. Y hacia la derecha hay otras áreas que, por supuesto, tienen involucramiento porque a partir de esto hay que dar respuesta, obviamente, ¿no? En términos de los sospechosos de siempre y mejorar este aprovechamiento, recuerden que les había mostrado un tríptico de algunos sospechosos. Acá elijo un ejemplo asociado a aprisionamiento entre objetos pesados. Y dentro de esta lógica, quiero mostrarles explotaciones de datos en base a inteligencia artificial, como les dije. Y entonces, bueno, en función de esto, en esta torta se ve que el 80%, un poquito más del 80%, tenía que ver con ubicación o ingreso a la línea de fuego. Dentro de esa línea de fuego, ¿qué nos encontramos? Diferentes análisis que se van haciendo, ¿no? Haciendo drill down, tratando de explotar de diferente manera esa información y extrayendo datos que para nuestra organización importante, nos encontramos que poco más de 3/4 partes de estos desvíos asociados a oposición tenían que ver con situaciones donde había exposición a energía disponible y otro enfoque para el análisis vinculado a áreas o instalaciones donde básicamente tienen mayor incidencia estos desvíos. Por ejemplo, alrededor de un 38% en manipuladores telescópicos. Cuando nos seguimos metiendo en estos manipuladores telescópicos, analizando este 38%, nos dimos cuenta que básicamente había 3 proveedores con un gran peso y uno de ellos se llevaba más del 50%, y dentro de ese 50%, poco más del 50%,
básicamente casi el 90% asociado a actividades de perforación, y poco menos un poco más del 10% en términos de actividades de perforación y terminación de pozos, ¿no? Cuando digo perforación me refiero a perforación de pozos y terminación de esos pozos, ¿no? Para ponerlos a producir. Esta es otra manera de mostrar información que se presenta en los comités, que luego motiva acciones de cada una de las áreas, siempre en términos de manipuladores telescópicos, acá una evolución de las observaciones en diferentes periodos de tiempo. Acá, porque nos interesa mucho vincular las observaciones asociadas a desvíos que tienen que ver con suspensión de tareas, porque obviamente la suspensión de tareas, al menos a nuestro juicio, son de alta criticidad, porque en términos generales están vinculados a energías que están en juego y por otro lado a nuestras reglas de oro, ¿no? Más datos asociados a manipuladores telescópicos en términos de sospechosos y precursores, y por otro lado, qué peso tienen los precursores, ¿no? Para el sospechoso que habíamos elegido, un peso sustancial. Ya casi como para ir cerrando mi presentación, una forma de mostrar, otra forma de mostrar la información es, y como digo, en diferentes ámbitos, ¿no? En foros, en comités de seguridad, en diferentes lugares donde interactuamos siempre con las operaciones, un top 10 asociado a la focalización de desvíos en términos de situaciones de potencialidad, y algunos resultados que sería como decir, bueno, identificamos qué es lo que queríamos hacer, definimos estrategias, establecimos un proceso sistémico, mostramos algunos resultados y ahora vamos a ver cómo impactó esto, ¿no? Entonces, para el caso de aprisionamiento entre objetos pesados, sigo con el mismo ejemplo, acá lo que se puede ver es cómo fue evolucionando, ¿no? Esta, esta detección de desvíos a lo largo de un periodo, en este caso casi un año, ¿no? Bueno, aquí termina mi presentación. Estamos en tiempo, según entiendo, y bueno, lo que sí ahora voy a hacer es dejar de compartir. Y bueno, darles la oportunidad ahora a Eduardo y a Tiffany que nos ayuden con la facilitación de las preguntas, ¿no? Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Raúl, por estas dos presentaciones. Vamos a empezar por las preguntas de la asistencia. Yo les recuerdo que arriba, en el cabezal de arriba de la herramienta, tienen una sección de preguntas y respuestas donde pueden compartir, bueno, con nosotros y iniciar el intercambio. Para darles tiempo de quitarse la timidez y calentar un poco los motores, bueno, dejo a Eduardo a empezar. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Tanto Raúl y Mario fueron presentaciones muy claras, creo que desde lo conceptual hasta ver cómo una empresa aplica un modelo y pudimos ver, digamos, una práctica eficaz para trabajar en uno de los aspectos de ese modelo, creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Y bueno, por supuesto, gracias, Tiffen, por haber producido este evento y por haber dado la posibilidad de contar nuestras experiencias. Para Raúl, me gustaría hacer una pregunta que básicamente desde el génesis, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que llevan a una organización para encarar un proyecto de mejora en cultura de seguridad? ¿Qué te parece a vos que son esos drivers que nos sacuden de alguna manera y nos llevan a encarar una actividad de este tipo?
Gracias, Eduardo. En función a la experiencia, que no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta, pero los principales síntomas que han llevado a organizaciones en las que he podido participar a encarar un proceso de, inicialmente como lo hicieron conjunto con Mario, de evaluar el nivel, están asociados a la incongruencia que pueda existir entre lo que se dice y lo que se hace. Muchas veces dentro de las organizaciones vemos que existen sistemas de gestión teóricamente muy sólidos, que te hablan de una cultura preventiva, que te hablan de herramientas preventivas, que te hablan de muchísimas cosas, y te das cuenta que en el día a día, pues las herramientas están tiradas en el suelo, los incidentes no se reportan, la línea de mando no participa directamente de la gestión HSE de la organización, y es más, dentro de las operaciones o de las instalaciones operativas. Entonces es ahí cuando uno se comienza a cuestionar, hey, ¿voy bien? ¿Voy bien? ¿Por qué no medirme? Y otra de las cosas importantes a mencionar es que las organizaciones que logran dar un paso adelante, en función de la experiencia, como les digo, son aquellas que pierden el miedo a darse cuenta de que están equivocadas. O sea, perder el miedo a darte cuenta de que tal vez no estás haciendo las cosas de manera adecuada ya es el primer paso. Hay muchas que no lo quieren aceptar, ¿no? Entonces, esos dos drivers yo diría que son por ahí los más relevantes en cuanto al día a día, porque normalmente la percepción viene desde abajo, desde los colaboradores. Muy rara vez he visto que el primer timbrazo o la primera alerta se dé en la línea de mando. Normalmente viene de abajo. Entonces, por ahí, en función de mi experiencia, podría decirles que van. Muchas gracias, Eduardo, Raúl. Eduardo, agrego yo algo a lo que dice Raúl. Coincido, ¿no? Estas incongruencias. Por otro lado, al menos en la experiencia propia, ¿no? Tiene que ver con las incomodidades del status quo. Esto es, digamos, muchas organizaciones, nos incluimos, en algún momento, eh, digamos, basábamos nuestra gestión en índice de frecuencia o de gravedad. Eso es una parte. Por supuesto hay que prestarle atención, pero es una foto. Y además de algo que ya pasó. La gestión de seguridad debería ser algo más, a nuestro juicio, más vivo, y entonces ahí entran a jugar otros factores donde no necesariamente el índice de frecuencia y de gravedad te habla claramente acerca de los riesgos principales que una organización tiene, que otra característica es que en general tiene muy baja frecuencia, pero el impacto es muy importante, ¿no? Entonces, en la medida que uno puede avanzar en este sentido de manera proactiva, lo que está haciendo es tomando acción de manera no solo proactiva, sino también preventiva, ¿no? Detectando de manera temprana estos desvíos que nos pueden llevar a eventos fatales. Es correcto, y en la experiencia también de TGN pasamos exactamente por el mismo camino y nos dimos cuenta que el tema de encontrar estos precursores y anticiparnos a los desvíos claramente nos iba de alguna manera a llevar a un camino de poder evitar un accidente con una consecuencia realmente no deseada, ¿no? Tengo otra pregunta también para Raúl, que es en tu experiencia y también de haber trabajado con varias organizaciones que pueden tener diferentes modelos o diferentes creencias y modos de gestión respecto a la seguridad. ¿Qué recomendaciones darías para llevar a cabo un proyecto de mejora? Es decir, concretamente, ¿por dónde empezarías? Es una suerte de receta, si querés, de cómo arrancarías este proyecto, porque entiendo que muchos de los que nos están participando tal vez lo tienen en cartera, pero bueno, es animarse a dar ese primer gran paso, ¿no? Claro. Mira, en función del status quo que mencionaba Mario hace un momento, el primer paso para resolver algo es darte cuenta que tienes que resolver algo. ¿Ah? Es ahí. Yo creo que el cuestionamiento propio es importante. La autocrítica dentro de organizaciones exitosas es importante. Permanentemente debemos ir dándonos cuenta si hay algo y comenzar a cambiar también el texto, ¿no? No es algo que estemos haciendo mal, sino es algo que podemos hacer mejor.
Entonces, ese cuestionamiento es el primer paso. Nuevamente les menciono, el darnos cuenta que hay algo que podemos mejorar es importante. Luego de ese primer paso de autoanalizarse y ser autocríticos con nosotros mismos, es identificar el punto o el lugar en el que estamos posicionados. Bien lo hizo y lo mencionó Mario a través de encuestas. Metodologías para medir el nivel de madurez de la cultura de seguridad hay varias. Ya habría que ver cuál es la que mejor se nos acomoda a nuestra propia realidad y cómo podemos abordarlas. Pero lo importante es eso, ¿no? Hacer hacer un alto y ver en qué lugar estamos, identificar dónde estamos parados, en qué nivel de la escala estamos o en qué parte evolutiva de la cultura estamos. Y una vez identificado esto, a partir de la elaboración de un plan de acción, comenzar a calendarizar acciones o actividades que nos lleven hacia un horizonte. Entonces, importante es sabernos vulnerables e identificar dónde estamos posicionados. A partir de eso, elaborar un plan de acción que nos permita llegar a un objetivo que no necesariamente tiene que ser inmediato. El mediano y el largo plazo en estos temas es permitido, porque son cosas muy complejas. Recuerden que lo que tenemos que cambiar son los valores arraigados de una organización y cómo la gente percibe esos valores. Entonces, no es tan sencillo como cambiar una válvula, no es tan sencillo como setear una PCB, no es tan sencillo como recalibrar un instrumento. Hay que recalibrar la forma de pensar de la organización y cómo las personas perciben esto. Por ahí podríamos decir, Eduardo, que tenemos una cierta fórmula para encararlo, ¿no? Y digamos, Raúl, que es el Sí. punto clave entender las creencias, entender el mapa del otro, como en alguna charla que hemos también tenido, porque si no estamos hablando como tu dibujo, ¿no? Uno ve el 6 y otro ve el 9 y nunca nos ponemos de acuerdo. Entonces, Correcto. creo que hay que transitar ese camino de alinear una misma visión y de que esa visión sea obviamente compartida desde la alta dirección de una compañía hacia todos los niveles, incluso los contratistas. Y lo quiero enganchar con una pregunta claramente para Mario. Mario, vos en tu modelo mostraste claramente lo clave que es integrar a los contratistas en la visión de cultura de seguridad. Y la pregunta básicamente es eso, ¿de qué modo los integraron en el programa de observaciones? Digamos, cómo de alguna manera vendieron este tema con ellos y cómo se comprometieron a hacerlo de la manera que la organización de ustedes pretendía? Lo primero que diría, a mi juicio, ¿no? Es que acá no hay recetas mágicas. Es decir, hay un proceso de aprendizaje, en todo caso, a través de justamente este espíritu cuestionador y buscar dónde tenemos las oportunidades de mejora, ¿no? En el caso específico que estamos mencionando y de nuestra compañía, una característica que tiene es la dispersión geográfica, ¿no? Y por otro lado, la característica del tipo de contratistas. En algunos casos, nosotros tenemos contratistas que en envergadura son más grandes que nosotros. Por ejemplo, empresas que se dedican a perforar, que tienen presencia en todo el mundo, son las mismas en diferentes países, en diferentes culturas, también trabajan con nosotros. Entonces, ahí hay una dificultad a entender y a procesar para ver cómo compatibilizar, porque cada empresa de estas también tiene sus propios sistemas, ¿no? Y entonces no es posible ni aconsejable decir, bueno, borra todo lo que haces porque ahora que yo te contrato, necesito que te muevas en este ámbito, ¿no? Entonces, hay que entender esa problemática y a partir de ahí establecer estrategias de común acuerdo en este proceso de gestión de contratistas, que nos termine llevando a elegir cuál es la mejor manera de hacer esta gestión de observaciones. Una herramienta que se utiliza en gestión de contratistas, que viene de IOGP, son los documentos puente. Y entonces en esos documentos puente lo que se establecen son acuerdos, ¿no? Muy detallados
de cómo llevar adelante una gestión compatible entre los intereses de ambas instituciones, en este caso, de ambas organizaciones, ¿no? Entonces, como conclusión diría, requiere un proceso estratégico de un diseño que permita ir priorizando de acuerdo a algunos criterios. Por ejemplo, incidencia en la accidentología de la compañía, por ejemplo, tamaño de la compañía, por ejemplo, calidad de las herramientas que utilizan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, subrayaría finalmente que no es posible gestionar este tipo de proceso de observaciones de seguridad si nuestras contratistas no se comprometen, no se involucran y no nos proveen también información de calidad, ¿no? Perfecto. Y hay una pregunta relacionada con el programa TOS, que es, para lograr un volumen de información constante que permita datos contundentes, ¿cómo se logró que la herramienta TOS sea utilizada por toda la organización? Bueno, primero hay un proceso, a ver, yo diría que la compañía tiene, me va a demandar un par de minutos, pero creo que es importante poder explicarlo para entenderlo, ¿no? La Bienvenido sea compañía, entonces. ¿perdón? Bienvenido sea entonces. La compañía tiene definido, como todas las organizaciones, funciones o puestos de trabajo, o como se lo llame en otra organización. Pero nosotros definimos también claramente, y digo de paso que estas funciones tienen determinadas responsabilidades asociadas, y por supuesto del lado de esas responsabilidades asociadas hay competencias que esas funciones deben adquirir, insisto, para poder desarrollarse en un ámbito de operación segura y ambientalmente responsable. Nosotros a eso le agregamos lo que llamamos roles. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una determinada función puede tener además roles asociados. Voy a dar un par de ejemplos. Un supervisor de seguridad, para poner un ejemplo, tiene como función ser supervisor de seguridad, pero además se le asignan otros roles. Por ejemplo, conducir un vehículo liviano. Y entonces, para conducir ese vehículo liviano debe adquirir ciertas competencias que requiere la compañía como expectativa, tanto sea propio como contratista, ¿no? Otro rol, y ahora sí me meto en lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, es observador TOS. Y entonces, una vez que se definió que tal función debe ejercer el rol de observador TOS, entonces lo que se necesita es proveerle las competencias adecuadas, ¿no? Y para eso nosotros entendemos como competencia como un trípode que básicamente tiene que ver con capacitación, que es la adhesión intelectual de conocimientos, el entrenamiento, que básicamente tiene que ver con la práctica, la gimnasia y una adhesión emocional a esos conocimientos teóricos y además la idoneidad, ¿no? Entonces, cuando entendemos que esa persona ha avanzado en esas tres patas de este trípode, lo habilitamos como observador y entonces a partir de ahí comienza a aportar lo que entendemos que es información de calidad, ¿no? Muy bien, y relacionado y siguiendo con esta temática, Carlos Ransay nos agradece compartir la experiencia y el desafío de ir transformando la cultura de una empresa como PAE de esta dotación, de este tamaño, ¿no? Y nos pregunta, digamos, cómo va permeando en el personal que presta servicio, que es lo que decíamos, el nivel de contratistas de aproximadamente 15.000 personas, con el mismo compromiso que el personal propio. Es decir, cómo pudieron alinear de alguna manera el mismo compromiso. Me permitiría decir que esto es un proceso constante. No hay batallas ganadas, ni mucho menos guerras ganadas, ¿no? Porque digamos, todo esto es muy dinámico, no solo porque a veces se modifican los procesos, sino también porque se modifican las plantillas de las empresas. Entonces, esto es como un desafío constante. Entonces hay que estar constantemente monitoreando que las cosas acontezcan.
¿no? Pero claro está, hay algunas estrategias detrás de eso que tienen que ver con cómo, con cómo conseguir que en este ámbito de gestión de contratistas las compañías nos acompañen. Entonces, para eso hay algunas herramientas que llevamos adelante, por ejemplo, foros de seguridad, de los que participan las empresas contratistas, que se hacen en nuestras diferentes operaciones. Y la característica de esos foros de seguridad es que participa el top management, desde el CEO hasta las autoridades de la unidad de gestión que se visita. Y ese grupo de personas visitan frentes de trabajo con una planificación previa, tratando de percibir, ¿no?, cuál es el nivel de percolado, si me permiten el término, ¿no?, a las líneas operativas asociadas con las empresas para las que estas personas terminan desempeñando funciones, ¿no? Esta es una fuente enorme de información para nosotros, que además nos genera planes de trabajo, obviamente, ¿no? Siempre hay emergentes. Y como digo, luego hay otras instancias, por ejemplo, los procesos de inspecciones de control, por ejemplo, auditorías que se llevan adelante, aunque la auditoría en nuestro país tiene mala prensa, ¿no?, porque se asocia a lo negativo de la palabra. Nosotros hacemos un gran esfuerzo para transformar ese concepto en una visita de ayuda, ¿no? Cosa que también lleva un gran trabajo asociado. Entonces, en la medida que las compañías y las personas que trabajan en esas compañías sienten que hay una armonía entre aquello que se dispara como mensaje, por ejemplo, la política de suspensión de tareas, ¿no?, y luego lo que se lleva a cabo, hay una coherencia, hay una armonía, entonces se empiezan a fortalecer lo que para mí es muy importante, que son los vínculos de confianza. Raúl también lo mencionó en su presentación. Esos vínculos de confianza, en última instancia, solo se pueden reconstituir o construir dentro de una unidad social. Y hay que entender que una organización es una unidad social. En la medida que somos capaces de a lo largo del tiempo ser consistentes, coherentes, con estos mensajes, bueno, el nivel de compromiso va mejorando, ¿no? Esa es nuestra experiencia. Sí, déjame agregarte, Mario, y gracias por compartirla. Nosotros desde hace años venimos en TGN con lo que son los comités de contratistas. Lo arrancamos en aquellos proyectos grandes de expansiones del sistema de gasoductos y han dado buen resultado porque es justamente generar este ámbito de confianza donde vienen los responsables operativos de todas las compañías acompañados con el responsable de seguridad, ambiente y salud. Y ahí compartimos todo, compartimos los accidentes, compartimos las observaciones, compartimos las prácticas que estamos desarrollando y bueno, y se fijan compromisos. Y esos compromisos de alguna manera después se van monitoreando en las sucesivas reuniones, con lo cual me parece que es clave lo que mencionás de esto de generar vínculos de confianza, porque, a ver, en definitiva estamos todos del mismo lado, ¿eh? En lo que es seguridad estamos todos del mismo lado. O sea, lo que está del otro lado es la imprevisión, el incidente, lo que no queremos que suceda. Entonces, de alguna manera creo que ese fortalecimiento de vínculos va a redundar siempre en una mejora del desempeño del conjunto, ¿no? Déjame agregar algo más como para cerrar el tema. Por supuesto que vale esto de los comités que participan contratistas desde ya, y nosotros también estamos en esa línea, pero en esto de restablecer vínculos de confianza o construirlos, nosotros tenemos como expectativa que nuestras empresas contratistas también nos ayuden en los procesos de investigación de incidentes. Y para eso los formamos para que tengan un enfoque sistémico y apliquen una metodología sistémica que salga de la lógica de encontrar culpables, ¿no?, sino buscar
deficiencias en el contexto donde una persona desarrolla sus actividades, buscar deficiencias en una organización que propicia determinado tipo de contexto, buscar deficiencias en las barreras que pueden haber estado ausentes o pueden haber fallado. Todo esto dentro de un concepto de gestión que utilizamos nosotros, que es el modelo de Reason. Exacto, y creo que, y lo veo también a Raúl que asiente con su mirada, porque es justamente la línea en la cual venimos trabajando, de esto de ver el accidente como un tema organizacional, y a veces, lamentablemente, es la víctima la persona que se ve involucrada en accidente. Eso nos da pie a la pregunta que justamente tenemos para Raúl, Perdóname, y Eduardo, te doy la Mario, palabra. ¿Sí? solo acotar un detalle menor a lo que están hablando. Normalmente la fuerza contratista de una organización se siente cumplidora de acciones o de órdenes. El momento en el que nosotros empoderamos a esta fuerza, que como acabamos de ver en el comentario, 15.000 personas no es poco. Cuando los empoderamos a acompañarnos en la toma de decisiones, no solo le estás transfiriendo la confianza de que tome una decisión, sino le estás transfiriendo la responsabilidad de decirle, tú vas a tomar la decisión conmigo, pero tienes que hacer tuyo mi modelo, mi sistema, mis valores y mis creencias. Es decir, somos una sola organización. Entonces, el empoderamiento de la fuerza laboral, que es uno de los elementos que en algún momento tendremos oportunidad también de tocar dentro del modelo, es imprescindible, sobre todo en la gestión de contratistas. Es la manera en cómo nosotros decantamos nuestra cultura organizacional en ellos. No solo les decimos, tienes que cumplirla, sino les decimos, es tuya, ayúdame a gestionarla en conjunto. Exacto, y es tu elección tomarlo o no tomarlo, porque Correcto. vamos a querer trabajar justamente con empresas que compartan esa cultura y que apliquen esos principios de alguna manera. La pregunta, Raúl, es ¿cuál sería el mejor modelo para adelantarse a prevenir accidentes en una empresa y recopilar información necesaria que nos permita aplicar un plan de acción? ¿Sí? En cuanto a modelos, y luego Mario te cedo también la palabra porque en tu experiencia va a ser muy rico que puedas comentarlo. Personalmente, en función de lo que hemos venido aplicando, como les mencionaba, establecer una línea base de dónde estamos posicionados actualmente es crucial. Les comento un método y un modelo que hemos utilizado, que es el de los países nórdicos, el método NOSAC Q50, que a partir de recopilar información a través de entrevistas y encuestas, que es un método muy similar al que ustedes han utilizado, Mario, recibir y recabar la percepción de las personas. Luego, esta información recibida se trata de manera estadística, a partir de modelos matemáticos que te permiten posicionarte en función de una escala y luego compararte con el benchmark de la industria. Y a partir de estas dimensiones en las que encuentras tu posicionamiento, direccionar planes de acción asociados. Y aquí viene una recomendación muy personal. Normalmente cuando hacemos auditorías e inspecciones o este tipo de evaluaciones, tendemos a ser muy generalistas en nuestras recomendaciones asociadas a los planes de acción, ¿no? Elaborar procedimientos, aplicar procedimientos. Considero que es necesario que comencemos a ser mucho más específico en cuanto a tareas relacionadas a planes de acción, que tengan nombre y apellido en cuanto a responsabilidades y plazos específicos de ejecución. Como les mencionaba inicialmente, métodos hay muchos otros más. Les menciono este porque es el primero que se me viene a la mente y posiblemente el último que hayamos aplicado en alguno de nuestras actividades, pero definitivamente podría haber más. Bueno, te agradezco esta pregunta que hizo Mireya Torres. Tenemos una pregunta de Rodrigo Vargas de Geopar que, bueno, agradece las presentaciones. La consulta es para vos, Mario. ¿Cómo definieron los criterios de riesgo inminente o no riesgo inminente para el reporte de tarjetas de observación y sobre todo cómo hicieron para que las miles de tarjetas sean representativas de estos criterios, considerando que muchas personas en campo quizás no tienen los mismos conceptos respecto de la criticidad de las situaciones que están observando?
Bueno, es un poco amplia la pregunta, voy a tratar de ser lo más sucinto posible en la respuesta. Hay una clave que es, yo diría que hay dos claves. Primero, entender que los desvíos que cometen las personas son síntomas, no son la enfermedad. ¿Está? Entonces, empezar a trabajar esta idea de que no estamos en casa de brujas, sino tratando de contribuir con las personas que están en la primera línea, que son los que más se exponen a que cometan la menor cantidad de errores posibles. La compañía asume que las personas cometemos errores y ese es un paso fundamental para entender que las compañías no son solamente sistemas de gestión, procedimientos como fue mencionado, buenas prácticas, sino que básicamente la constituyen personas, ¿no? Entonces, este es un primer concepto importante. Segundo concepto importante a tener en cuenta es que tiene una importancia radical alinear las técnicas de observación con los observadores que tienen este rol y alinear las técnicas de abordaje de personas. Si no, sería muy difícil tener en cuenta parámetros que fuesen comunes, ¿no? Entonces, este es un proceso complejo que lleva mucho tiempo y además es continuo. Un ejemplo de cómo monitorear esto es que con cierta frecuencia, personas que uno podría decir son máster observadores, deben acompañar a estas personas en su proceso de observación, ¿no? No para sacarle defectos, sino para acompañarlo y, en todo caso, potenciar el aprendizaje. Entonces, todo esto con el ánimo de siempre alinear cuáles son las técnicas con las que se observa y cuáles son las técnicas con las que se aborda a las personas a través de la conversación. ¿Está? Luego, los criterios, y creo que esa es otra parte de la pregunta, los criterios que se evalúan para definir determinados niveles de intervención de acuerdo al tipo de desvío detectado, eso también es variado y en función de cada organización. Recuerden que para nosotros, como expliqué, nosotros gestionamos por procesos, entonces un output del proceso de investigación para nosotros es input para el proceso de TOS, y entonces dentro de esas actividades de transformación en TOS aparece la idea de asociar consecuencias potenciales, sospechosos y precursores. Ergo, si a la compañía, por decirlo así, le duelen determinadas cosas y sentimos un alto nivel de disconfort con determinadas cosas, esos van a ser los criterios rectores para definir qué tipo de observaciones se priorizan y cuáles son los criterios asociados para definir eso, ¿no? Bueno, si fue un poco largo, disculpas, pero es un poco complejo. Creo que está claro. Ahí te preguntaría, Mario, como parte de este proceso de observaciones y en relación a lo que es la matriz de peligros y riesgos que tiene tu empresa, ¿cómo vincularon de alguna manera esas observaciones o tal vez de nuevos peligros que podían surgir a la matriz de ustedes? Es decir, ¿cuál es el proceso por el cual ustedes pudieron vincular esa metodología? Bueno, una vez más, tenemos consecuencias potenciales, tenemos sospechosos identificados, tenemos precursores identificados para esos sospechosos, pero claro, esto es dinámico. Entonces, en la medida que vamos particionando el análisis de la información, a lo mejor vamos detectando que hay sospechosos que dejan de tener incidencia y aparecen nuevos. Y en la medida que esos nuevos sospechosos asociados a el panorama más macro, que son las consecuencias potenciales, se vinculen con nuestra obsesión, que son los riesgos principales a los que las personas se exponen, entonces esa matriz va cambiando. ¿Está? Y esto es absolutamente dinámico, Eduardo. Está muy claro y muy bien. Raúl, una pregunta para a Perdón, veces, Eduardo, sí, solamente decir que quedan unos minutos
Bueno, Si los asistentes quieren compartir unas últimas preguntas, lo pueden hacer y cerramos eso en unos minutos, no más. muy bien. Mientras tanto, tengo una pregunta para Raúl. A veces estamos acostumbrados a trabajar en grandes organizaciones, pero nosotros que en el caso de muchas empresas tenemos actividades locales, tenemos los pequeños contratistas, ¿no? Que esos pequeños contratistas a veces tal vez no tienen los recursos para aplicar muchas de las prácticas y de los sistemas de gestión que vemos en empresas de otro tamaño. ¿Qué les recomendaría? Yo soy una persona que tiene un taller local en la provincia de Tucumán, me acerco, estoy participando de esta charla, de este conversatorio y te pido, ¿cómo me ayudarías a poder mejorar mi cultura de seguridad? Claro. Somos pocos. Eduardo, eso es interesantísimo y en algún momento lo hemos vivido. La peculiaridad de este proceso de evaluación y mejora es que es muy versátil y es muy dinámico, ¿eh? Es decir, se puede acomodar a todo tipo de organizaciones, a todo tipo de requerimientos y sobre todo, como bien mencionas, a todo tipo de posibilidades de ejecución. Es decir, no necesitas invertir grandes cantidades de dinero para poder comenzar a fortalecer tu cultura de seguridad. Por eso en algún momento también mencionaba que los planes de acción podrían ser a corto, mediano y largo plazo. Es decir, acciones inmediatas como comenzar con una charla de seguridad diaria, como comenzar con un proceso de, oye, somos dos, acompáñame, démonos una vuelta por el taller y observemos qué actos o qué condiciones inseguras podemos identificar. Identificaremos 10 y de estas 10 seleccionaremos las 3 que consideramos más complejas para ver cómo podemos mejorarlas. Ese proceso de interacción ya es un camino emprendido hacia la mejora de la cultura. Por eso tenemos que quitarnos, y muchas empresas no dan ese gran salto porque tienen ese temor. Es decir, ¿sabes qué? Esto requiere de mucha gente, requiere de mucho recurso, el director no me va a aprobar el presupuesto. ¿Por qué? Porque planteamos hacerlo con la empresa más grande, con un procedimiento de encuestado tecnológico que nos lleve a invertir un montón de dinero cuando normalmente deberíamos comenzar a trabajar desde la fuerza interna. Entonces, el recurso no es limitante. El recurso no es limitante, porque desde pequeñas acciones podemos comenzar a hacer. Identifiquemos actividades pequeñas como las observaciones, como las inspecciones, el orden y la limpieza, el ordenamiento. Designar un espacio a la semana que nos tome 30 minutos semanales para sentarnos los 10 colaboradores que somos y hablar sobre temas de seguridad, ya es fortalecer la cultura. Que cada uno tenga, como mencionábamos en las dimensiones, la comunicación, una comunicación abierta, efectiva y sobre todo en un clima de confianza. Entonces, son acciones que no requieren de una inversión fuerte, que se pueden hacer en grupos pequeños y que comienzan a fortalecer nuestro nivel de madurez. En ese sentido y cortito, dos palabras. Experiencias prácticas. Nosotros tenemos un programa que llamamos Programas Pymes y dentro de ese programa otro que se llama Programa Sponsor, y lo que hacemos es ayudar a las empresas a que se desarrollen, porque nos interesa trabajar con ellos. Similar caso nuestro. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Mario, te dejo, Tifén, la Yo palabra, ya estamos en el cierre. quería compartir algo. Me Sí. parece, no sé qué opinan ustedes, pero en mi experiencia veo que, por ejemplo, el comportamiento al volante, cuando en nuestras empresas, a pesar de tener un negocio muy peligroso, muchos accidentes mortales ocurren manejando, bueno, el comportamiento que uno tiene cuando maneja el auto de la empresa, pero cuando también maneja el auto personal, o si, por ejemplo, se sube atrás de un taxi y tiene el reflejo de ponerse el cinturón de seguridad, creo que también es un buen indicador personal que ahí la cultura de seguridad como que realmente la integramos sin llegar a una locura en la vida personal de tener todo súper controlado, pero
Eso yo lo noté en mi propia experiencia personal. Bueno, no tenemos más preguntas, así que los agradezco a los tres. Raúl, Mario y Eduardo, agradecer también a la asistencia. Luego, entonces, hoy o mañana mandaremos las dos presentaciones y el enlace a la grabación por email. Lo van a recibir por email a todos los que se registraron en la actividad. Agregar que bueno, este taller se enmarca en una serie de talleres y antes del fin de año tenemos previstas 2 otras instancias, una en octubre y una a fines de noviembre o principio de diciembre. Las fechas quedan por confirmar, pero bueno, el procedimiento será el mismo. Con difusión en las redes de ARPEL y por email. Así que estén atentos. Bueno, muchas gracias a todos y saludos. Que tengan un lindo día. Bueno, saludos a todos, buena semana y buen descanso a lo que les Muchas toque. gracias. Muchas Chao, gracias, chao. saludos. Nos vemos. Chao, chao, hasta luego.